Nacido el 10 de agosto de 1949, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral La importancia de los organismos supranacionales en el Mercosur, con la calificación distinguido. Ejerció la profesión por más de 20 años, actualmente miembro del Tribunal Electoral. Ejerce la docencia en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y en la Universidad Nacional de Asunción. Buen día, doctor Eduardo Riella. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. También indicar que está prohibida la lectura directa de los ejes temáticos por disposición del Consejo de la Magistratura. Antes de iniciar, acá el doctor Cabrera va a dar lectura a 2 notas. Gracias, presidente. Asunción, 15 de noviembre de 2018. Señor Claudio Baqueta, presidente del Consejo de la Magistratura, presente. En cumplimiento de una expresa autorización, me dirige a usted y por su intermedio a los demás miembros del Consejo de la Magistratura, con el objeto de comunicarle respetuosamente que por cuestiones de contraposición de horario por un compromiso de índole parlamentario, el señor diputado nacional Roberto Eudes González Segovia no podrá asistir a la audiencia pública prevista para el día de hoy, 15 de noviembre del año en curso, donde deberán comparecer y exponer los doctores Tadeo Zarratea Dávalos, Juan Carlos Paredes Simón, Eduardo Riella Bañuelos y Alberto Martínez Simón. Por la presente, siempre con la credencial que me avala mi carácter de asistente, solicito que esta nota de justificación sea leída en la propia audiencia pública y además sea puesta en conocimiento de cada postulante para lo que hubiere lugar. No obstante, señor presidente, distinguidos miembros, postulantes y ciudadanía en general, hago esmero sobre la reserva del derecho y del compromiso del señor diputado nacional Roberto González Segovia a observar e interpretar los materiales audiovisuales de la convocatoria en cuestión para tener una idea acabada de los mismos. En otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente, abogado María José Díaz, asistente. Asunción, 15 de noviembre de 2018, señor doctor Claudio Baqueta, presidente del Consejo de la Magistratura. Me dirijo a usted y por su digno intermedio a los demás miembros de este alto cuerpo colegiado a los efectos de comunicar mi ausencia a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. El motivo obedece a la coincidencia con la sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores, en donde se tratarán temas de suma importancia como ser el proyecto de ley que establece nuevas disposiciones impositivas para la exportación de granos en estado natural o los proyectos de ley relacionados a la transparencia y al régimen tributario sobre actividades relacionadas al tabaco, entre otras. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo con mi más alta estima y consideración, Juan Bartolomé Ramírez Brizuela, senador nacional. Muchas gracias, doctor Cabrera. ¿Puede iniciar su exposición, doctor Riel? Muy buenos días para todos. Con relación a los 3 ejes temáticos, la labor que debe cumplir el Poder Judicial en un Estado de Derecho, es obvio en todos los postulantes que me han precedido, han señalado esto, es decir, lo que tiene que hacer es cumplir su rol como uno de los integrantes de los poderes del Estado, resolver con prontitud y eficacia los problemas jurídicos que se presentan, de tal manera de colaborar y coadyuvar con los demás poderes del Estado a que el Estado funcione como se debe. Acá viene la segunda cuestión, es decir, cómo se lo percibe al Poder Judicial. La percepción que se tiene del Poder Judicial y en cuanto a las noticias de su funcionamiento directamente da pena. Tenemos inclusive que a nivel internacional no podemos estar alcanzando el grado de inversión. Estamos a 1 grado, 2 grados, siempre señalan todos los economistas y demás analistas que no podemos alcanzar dicho grado de inversión justamente porque el Poder Judicial no es creíble en el Paraguay. Con eso no coadyuva el Poder Judicial, digamos, dentro de esta percepción y su funcionamiento, con el excelente funcionamiento que tiene tanto el Banco Central del Paraguay y el sistema financiero del Paraguay. Digamos que institucionalmente hablando, y a nivel internacional, nuestro Banco Central y nuestro sistema financiero está reconocido como eficaz y eficiente. Tenemos inclusive noticias en cuanto a cómo le está yendo a nuestros países vecinos y la poca devaluación o
semi-apreciación del guaraní con relación al dólar. ¿A qué se está debiendo eso? Al excelente funcionamiento de nuestro sistema macroeconómico dirigido por el Banco Central. Obviamente, con una colaboración mejor del Poder Judicial, calculo que podríamos alcanzar en 1 o 2 años el grado de inversión que, según todos los economistas, nos sacaría de esta situación angustiosa económica, porque nuestro posicionamiento como competencia, digamos, positiva, estamos ubicados en el centro de la región y podríamos ofrecer excelentes servicios en cuanto, digamos, sistemas bancarios, sistemas judiciales, sistemas financieros, económicos, creación de sociedades que podrían, digamos, después ejercer sus funciones financieras y económicas y comerciales en los otros países que conforman la subregión en la cual nosotros estamos asentados. También el Poder Judicial debería establecer una mayor transparencia, porque eso es lo que está exigiendo la sociedad paraguaya en este momento. Se tiene una efervescencia generalizada en todos los municipios, inclusive acá la propia labor del Parlamento está siendo cuestionada con las personas que rodean el Congreso, etc. Por lo tanto, la transparencia es necesaria. Además, a nivel internacional, esa es la tendencia que estamos teniendo. Ahora, digamos, resolver las cuestiones de la forma más rápida posible, porque una de las cuestiones que obviamente se reclama al Poder Judicial ordinario es justamente la mora en cuanto a al tratamiento de los expedientes. Y luego una transparencia personal en cuanto a finanzas, declaraciones juradas, etcétera. Tanto la mía como la de mis parientes más cercanos no tendría ningún inconveniente en que se pueda investigar, es decir, cuántos bienes uno tiene, cómo va desarrollándose el patrimonio personal, etcétera. Con lo cual, digamos, se podría lograr realmente una excelente transparencia. Y luego hacer que el despacho en donde uno tiene que ejercer sus funciones en la Corte sea totalmente abierto, es decir, no existiría ningún problema de mi parte que una vez que haya emitido mi voto, comunicar que en el tal caso yo ya he emitido mi voto y está a cargo de otro miembro o otro integrante de la Corte Suprema de Justicia. Yo he cumplido mi misión y tampoco tendría ningún inconveniente una vez que se dé a conocer la sentencia final, explicar a la gente, como yo siempre suelo decir, explicar en cristiano, porque nuestro pueblo es, digamos, muchísimas de las cuestiones que ocurren tenemos que explicarles a través de metáforas para que puedan entender realmente lo que está ocurriendo. Y si uno es abierto, uno da participación, uno habla, explica, etcétera, generalmente la persona que recurre a la justicia queda tranquila, porque esa es la cultura que tenemos como paraguayos. Somos muy mediáticos, es decir, nosotros tenemos que verle a la persona y sobre todo la persona lo que quiere es ser oída. Y con eso, digamos, podría lograrse, desde mi punto de vista, un mejor funcionamiento y el Poder Judicial en general podría adquirir una mejor imagen. Sobre todo hoy día, con la utilización de estos medios mediáticos, etcétera, la imagen es lo importante. Y además hay que salir a aclarar las cuestiones constantemente porque, como ustedes saben, a través de las redes sociales se difunden, al decir del presidente estadounidense, una enorme cantidad de noticias falsas que la gente toma como verdaderas. Entonces es necesario que uno salga, afronte y explique las cuestiones. Eso es lo importante. Y eso es lo que yo noto en muchos colegas jueces que se encierran en sí mismos y no explican las cuestiones. Si salieran a la luz pública, explicaran, aclararan las cuestiones, y vuelvo a decirlas, hay que aclarar en cristiano, porque muchos colegas jueces dicen, no, nosotros hablamos a través de la sentencia, pero las sentencias muchas veces están redactadas en un lenguaje muy técnico, y la generalidad de la gente no entiende, sobre todo con el debacle, digamos, lingüístico que estamos teniendo, en donde
prácticamente se manejan muy pocos vocablos y entonces es necesario que se explique. Vuelvo a reiterar, utilizo nuevamente la muletilla esta, explicar en cristiano lo que estamos haciendo como jueces. Eso es lo que tenía para decirles en los 3 tópicos. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego Vidal Pacielo. ¿Cómo está, doctor? A mí me interesa su opinión sobre un tema que hoy es actualísimo, este tema de la pérdida de investidura y del autoblindaje. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Yo opino que cada cámara es juez de sus miembros. Están queriendo, digamos, mandar a la justicia electoral la posibilidad de que juzgue la cuestión. Yo creo que la justicia electoral termina su misión cuando entregamos los títulos, en el caso nuestro, que soy miembro del Tribunal Electoral de Concepción, cuando le entregamos el título al intendente y le entregamos el título a los concejales municipales, nuestra función terminó. Porque, respondiéndole a la profesora, hace años que nosotros habíamos planteado un proyecto de ley en donde, como tenemos un solo tribunal de cuentas, que nos permitiera a nosotros los tribunales electorales ser también al mismo tiempo tribunales de cuentas para controlar las cuentas de gobernaciones y municipios de nuestras jurisdicciones. No hemos conseguido eso. Nosotros somos tribunal de cuentas, pero solamente cuando municipalidades y gobernaciones despiden a sus funcionarios. Solamente en ese caso, que es el artículo 144 de la Ley de la Función Pública. Pero considero que cada cámara tendría que ser juez de sus miembros, porque o si no, otro poder se estaría inmiscuyendo dentro del poder legislativo. Y el poder legislativo es autónomo y autárquico. Ellos son los que tienen que juzgar a sus miembros. Si los quieren echar, premiar, retar, qué sé yo cuánto. Es decir, no puede venir otro poder a entrometerse. Ese es mi criterio. Ese es mi criterio. Ahora, ¿cuántos votos hacen falta? Si tienen, bueno, que decían ellos, pero yo soy del criterio que cada poder es el poder legislativo, la Cámara de Senadores para los senadores y los diputados para los diputados. Lo que dudo mucho es, no sé si eso también podría aplicarse a las juntas departamentales o a las juntas municipales, pero ¿por qué no tendría que ser? Si al final de cuentas provienen del voto popular. Son los cargos electivos son los más genuinos. Porque en nuestro caso, por ejemplo, que somos jueces, otros poderes nos designaron, digamos, que estamos más o menos, digamos, hablando pronto y barato, medio que designado a dedo, vamos. Y en cambio, los que provienen de la elección popular son genuinos. Ahora, que elijamos mal, que sean corruptos, que no sean corruptos, es problema ya personal de cada uno. Pero el poder es legítimo porque viene del pueblo, es decir, hablando inclusive, es decir, estamos hablando de los orígenes mismos de la democracia, el autogobierno del pueblo que aparece, digamos, casi 500 años antes de Cristo en Atenas, vamos. Por eso, lo más genuino y lo más legítimo es el poder que proviene de la elección. O sea, doctor, entonces usted no está de acuerdo porque no entra dentro de la competencia del 273 del Tribunal Electoral, ¿sea qué? Inclusive hasta yo creo que de permitir que la justicia electoral despida o mantenga en su cargo a los parlamentarios, estaría esos poderes estatales sufriendo una especie de capitis minucia. Al final de cuentas, la justicia electoral va a ser más importante que la propia, no sé, eso es lo que así, a grosso modo, puedo decirle, profesor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Buen día, gracias presidente. Buen día, doctor Riela. No es la primera participación suya en la audiencia pública y en las anteriores usted mencionó que hasta en cierta manera participaba en forma testimonial. Hoy no lo está mencionando. Pero la forma en que lo plantea en la intervención me parece también muy acertada en el sentido de que lo plasma de una manera tal hasta si se quiere pintando un poco la realidad sin ningún tipo de agregado ni reserva. Y menciona un tema
mencionó un tema muy importante en su alocución, en el sentido de que gran parte de las inversiones extranjeras no se dan en el país por la imagen que el Poder Judicial brinda al exterior, es decir, toda la documentación que sale a la luz sale como que la imagen del Poder Judicial no es buena, entonces menciona que eso genera dificultades. Y para el exterior, para las inversiones, y al interior del país, la falta de una comunicación, de eficiente comunicación prácticamente del Poder Judicial con la ciudadanía. Y que el adagio del que el juez habla por su sentencia es un adagio ya hoy perimido, en el sentido de que no se da como tendría que darse por el distanciamiento. Entonces, centra su alocución en que tiene que haber mayor cercanía del juez hacia la ciudadanía, un mayor acercamiento. Ahora, es un proyecto interesante. ¿Cómo va a lograr o cómo recomienda usted que se pueda llegar a lograr ese acercamiento del Poder Judicial hacia los justiciables? Cuando estamos hablando de 1.200 jueces aproximadamente diseminados en toda la República. ¿Cuál es la idea suya? ¿Qué propone usted para que eso pueda darse? Voy a tratar de responder. En cuanto a mi participación testimonial, ahora la sostengo, sigue siendo testimonial. En cuanto a los jueces, ¿cómo pueden hacer? Cada uno tiene su jurisdicción o su distrito, digamos. El juez de paz o el juez de primera instancia. No todos los casos son problemáticos. Hay ciertos casos que interesan a la ciudadanía y que tienen enorme interés para la ciudadanía. Son en esos casos es lo que el juez tendría que explicar cómo. Pero los periodistas le van a dar el espacio que quieran para que puedan explicar y explayarse en los temas que interesan a un distrito o a un municipio o a un departamento o a toda la República. En el caso de toda la República son ustedes, los jueces que están acá en Asunción, los que más tienen alcance nacional. Y los casos que se dirimirían en la Corte Suprema de Justicia que tienen alcance nacional. El resto es más o menos, al decir de algunos políticos, decir cada chancho en su estaca o cada chancho en su chiquero. Bueno, entonces allí se explicaría en forma local. Y considero que mucha de la imagen negativa que tiene el Poder Judicial, en caso de que los jueces sean un poco más abiertos a la ciudadanía, expliquen sus resoluciones con palabras claras, concisas y entendibles por la gente común, yo creo que mucha de la mala imagen que tiene el Poder Judicial se va a ir revirtiendo. Encuentro que mucho es falta de comunicación. Tomo el ejemplo que nosotros tenemos en el Tribunal Electoral de Concepción. No todos los casos son problemáticos ni le interesa. Es decir, por ejemplo, el caso del despido de funcionarios, por ejemplo, le interesa al funcionario de la institución, es decir, no es tema de conversación, pero hay ciertos temas electorales que sí que interesa a toda la comunidad. Una vez que nosotros como tribunal tomamos la determinación, dictamos la sentencia, entonces absolutamente no cuesta nada salir, qué sé yo, en el canal local o en la emisora local a explicar fácilmente qué es lo que pasó. Se presentó esto, se dijo lo otro, no se resolvió esto por esto, si ellos hubiesen hecho tal cosa, sería tal cosa, etcétera, etcétera. Y la gente se queda tranquila. O cuando uno va caminando por la calle y te dice, profesor, tal cosa, ¿por qué tal cosa? Y entonces le explica personalmente a la persona, te preguntó y listo. Y se acabó el problema, ¿no? Eso es lo que yo entiendo cómo hacer. Perdón, doctor Riela, entiendo. Y mencionó usted el tema del poder y el ejercicio del poder, ¿verdad? Y la distribución de quién tiene más legitimidad y quién no. Entonces la pregunta que yo le formulé justamente era si esa pasa, si su postulación
De repente no se considera tanto por el Consejo como testimonial y por la Cámara de Senadores y por el Ejecutivo testimonial, y usted designado como ministro de Corte. ¿Tomaría como una política judicial, siendo ministro de la Corte Suprema de Justicia, y solicitaría a los jueces que lo hagan de esa manera? Porque si nosotros estamos en la audiencia pública y usted me dice, sí, tendrían que hacerlo, pero ¿qué puede hacer el ministro de Corte? ¿Puede solicitarle eso a los jueces? ¿Puede sacar como una recomendación? ¿Puede hacer seminarios exigiéndole eso? ¿O cuál es el mecanismo específico para que eso sea posible, para que se dé y no solamente termine en una cuestión retórica? Es la consulta puntual. En primer lugar, si es que va a ser una política del Poder Judicial, la Corte en su conjunto va a tener que tomar esa determinación y hacer una sugerencia. No le vamos a poder obligar, porque en ninguna parte de la ley dice que se le puede obligar, pero se puede hacer una sugerencia. Ahora, personalmente, yo, estando en el cargo, una vez que haya terminado la cuestión, que ya se hayan emitido los 3 votos o los 9 votos en el caso de que sea necesario eso, yo no tendría ningún problema en explicar el porqué, las razones, etcétera. Ahora, recomendaría, eso sí, a los jueces que hagan, ¿sí? Así, desde luego en Concepción, así hablando con los colegas, yo les suelo decir eso personalmente, porque no hacen, vamos a decir. Porque no, digamos, no se perjudica absolutamente a nadie y digamos, se liman las crispaciones, por utilizar algún término. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta al auditorio, doctor Riela. ¿Cuál es su postura sobre la colegiación profesional? Ahí. En cuanto a la colegiación profesional, es espectacular que se haga la colegiación profesional. El problema va a estar acá, quiénes van a tomar la comisión directiva y cómo vamos a elegir. Y los que pierdan la elección, ¿van a reconocer esa elección o no? Nos van a plantear una inconstitucionalidad. Y vamos a tener, qué sé yo, el colegio A contra el colegio B. Ese es el problema acá. El problema más grave que tenemos en el país es el problema de personas. Es la pérdida absoluta de los conceptos éticos y morales que tenemos en este país. Después de la Carta Pastoral de 1979, en donde la Conferencia Episcopal Paraguaya hizo esa famosa Carta Pastoral, hay que retejer el tejido moral de la nación. Lastimosamente, en este momento no tenemos tejido moral de la nación para retejer. Tenemos que empezar a discutir con qué hilo vamos a empezar a hacer el tejido moral acá. Ese es el problema. El problema es eminentemente educativo. Ahora, es grandiosa la cuestión de la colegiación. Es decir, ¿cómo hago que todos participen en la colegiación y que cuando pierdan la elección, o como se tenga que dirimir quienes van a dirigir esa colegiación, quienes van a controlar los abogados, etcétera, no me aparezca otro grupo que me cuestione eso? Pero en principio está bien, vamos a decir. El problema es el funcionamiento en sí mismo. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cuál es su postura sobre la huelga de funcionarios del Poder Judicial? Ahí voy a hacer doble respuesta. Personalmente, no estoy de acuerdo con ninguna huelga de nadie que ejerza función pública. Pero la Constitución y la ley permiten. Esa es la respuesta. Ahora, personal, si algún día se pudiese modificar eso, fabuloso. Muchas gracias, doctor Eduardo Riella. Con esto damos por finalizada su exposición.